Pero en ese instante, la pequeña se concentra en su taza de té, y muy en silencio se da un largo trago, mientras que la bastarda se pregunta que qué le pasa, que si acaso le está ignorando, y está muy enojada empieza a tutear, y le dice que ella es más descarada de lo que pensaba. Pero en ese instante, la linda prota le pregunta que si no es ella más descarada cuando ni siquiera saluda siendo un invitado no invitado, y a lo lejos, se puede ver la bastarda muy enojada, que pregunta que qué, dice, y le grita, que solo fue porque ella quería verle, pero la pequeña prota, con una mirada un poco provocativa, le pregunta que qué dice que cómo que ella la quería ver, y la hija del marqués le dice, que de todas formas no puede creer que se vea así, y le pregunta, que si no está siendo demasiada descarada, ¿por qué no es ni siquiera la hija del duque? Y esto enoja un poco a la pequeña prota, y la bastarda le dice, que fue su padre quien dijo que ella. Y la pequeña prota empieza a tener todos los recuerdos con su padre, y cada vez que estaba con este felizmente, mientras que la bastarda le decía, que ella solo tiene suerte, y que al parecer hizo trampa, porque es una hija ilegítima, y le pregunta, que cómo se atreve a estar en la residencia del duque, con el apellido Paeraton en un tema así, pero la pequeña se queda en silencio, y en ese instante le llega una misión inesperada, y ésta se ve bastante sorprendida, pero ya casi estaba llorando, y se pregunta, que por qué de repente, y podemos ver que la misión es, necesito Sidra 1, JE, y en consecuencia, el sistema le pregunta a la pequeña, que si no se le tapa la garganta o que si se siente congestionada porque tiene el pecho atascado, pero le dice que lo que necesita ahora es un poco de sidra fresca para despejar la obstrucción, y la prota se pregunta que si fue así de dulce, pero la misión tiene que ser rápido, y debe sacar esa batata de raíz. Pero la pequeña se pone pensativa y se pregunta que qué quiere decir, porque cree que escribió ese comentario en su vida pasada en la ventana de búsqueda desconocida de un olor familiar. Pero en ese instante le llegan las condiciones, y recibirá 2000 en un bono de apertura, y si la búsqueda es fallida, tendrá una penalización de privilegio de reencarnación suspendido, y los ojos de la pequeña se ponen en signo de dinero, y ésta se queda en silencio, pero menciona que a partir de ahora es solo Katy, transformándose en un personaje poco peculiar, y le llega una notificación que dice que ha aceptado la misión, pero en ese instante, la hija del marqués le dice que al parecer no puede decir nada porque se acaba de dar cuenta, y ésta intenta llamar a la pequeña, y sigue llamándole con su maldita cara de estúpida, bueno disculpen, me emocioné, pero la bastarda le pregunta a la pequeña, que si le va a hacer eso a ella, mientras que la prota ya ha recuperado la cordura, y fríamente, representando su apellido severamente, le pregunta que quién más está ahí aparte de ella, confirmando que si le está haciendo eso a ella, y la mocosa le dice que ella es tan, pero la pequeña prota sigue ignorándole, y la bastarda le grita, y le pregunta que cómo se atreve a ignorarle, mientras que la pequeña prota pide que le den fuerzas, y mirando fríamente le dice que bien, y ésta activa la sidra Gani, y menciona que serán bombardeos de sidra, y en ese instante, la pequeña pone prácticamente la misma expresión de su prima, pero resaltando que la de ella me gusta más, y ésta le dice a la bastarda, que ni siquiera ha empezado a ignorarle, pero la hija del marqués, le dice que solo le dieron ropa bonita, y le pregunta, que sí puede entender el tema, mientras que la bebé prota se pregunta, que cómo que ropa bonita, y Clatie le grita, y le dice que su tío le hizo el favor porque sintió lástima por ella, y eso no es suyo, pero la pequeña prota le pregunta, que si lo hace porque lleva mejor ropa que ella, pero Clatie le dice, que todo el mundo odia que ella sea arrogante, y su padre dijo eso, porque cree que es natural que le traten de forma especial, y por eso le dan comida solo cuando trabaja, pero supone que la educación de su padre no funcionó, y le van a echar de la casa de su tío tarde o temprano, pero la pequeña prota le dice que es como ella dice, podrían echarle de la casa, y Clatie le dice que al parecer lo entendió, pero la pequeña le responde que no cree que le echen por lo que le ha dicho, y en ese instante se está acercando, y llama a la marquesa de Tarenca, haciendo que la pequeña bastarda se aterre mucho y se quede incierta. Pero la pequeña vuelve a recuperar su forma amable, y le pregunta que cómo se atreve a decirle eso a la princesa de Paeraton, y la bastarda se ve un poco asustada,
pero su expresión me agrada bastante, y en ese instante empieza a masticar sus propios dientes, y le dice que ella, pero la prota le dice que debería llamarle como princesa, y le pregunta que si ni siquiera aprendió tanto. Y menciona que es la experiencia de Croppan, y cree que es bastante genial, pero en ese instante, la bastarda le dice a la pequeña prota que su madre la engañó y dio a luz a un hijo ilegítimo, pero la pequeña le pregunta a la bastarda que si se puede hacer responsable de ello, y está esta duda un poco, pero dice que sí, y la pequeña le pregunta que sí se hará responsable con él. Nombre de Tarenka, y la hija bastarda del marqués dice que sí, claro que sí, y la pequeña le pregunta que si es de verdad, ¿por qué entonces va a preguntar? Pero la bastarda le pregunta que qué quiere decir. Y en ese instante la pequeña toma las cuerdas de llamar a las doncellas, pero Claire le grita espere un momento, pero era tarde, y en ese instante entra una persona, que le pregunta a la señorita que sí le llamó, y la prota responde que sí, y dice que sobre el linaje del duque de Paeraton y el marqués Tarenka, pero en ese instante, Clatie se lanza al suelo y empieza con su espectáculo, y la doncella de esta misma empieza a correr, y le pregunta a la señorita que qué pasa, y Clatie dice que la prota es muy arrogante con ella, y le dijo que tiene que inclinarse ante ella, y ésta con su carita de bastarda entristecida, le pregunta a la pequeña prota, que por qué dice algo tan malo como eso, y dice que es por su propio bien, y en ese instante la doncella de la bastarda gira con una mirada aterradora, y le dice a la prota, que su señora ha sido muy buena y amable con ella, y la prota se asustó un poco, pero esta doncella maldita le pregunta a la pequeña prota que por qué dice eso, pero la prota menciona que no pasa nada, pero aunque aún así está temblando, pero menciona que ahí no hay peligro, y no es como entonces, recordando esa vez así que, pero en ese instante, podemos ver una mano que se acerca ante la prota, y es Ana, y su grupo de doncellas, y Ana le dice que es muy arrogante por su parte tratar así a la princesa, pero esta doncella se inclina, y dice que solo preguntó por qué la princesa dijo algo ridículo, porque estaba mal hacer algo mal, y le iba a enseñar, pero Ana bastante enojada le pregunta que qué demonios hizo mal su señorita, mientras que Nancy menciona que hará la decapitación de un goblin, pero la doncella más extraña le pide que no haga eso, y que mire ahí, y ésta le pregunta a la prota que si la señorita del marqués no es una molestia para ella, porque de ser así, pero por otro lado alguien grita que no puede ser, y pregunta que como la señorita que lleva un regalo iniciaría una pelea con su prima. Pero la prota se ve un poco preocupada, y se pregunta que si es un regalo, porque en la edad tiene. Nunca le dio galletas ni siquiera de las sobrantes, pero en ese instante, la bastarda dice que incluso ha llevado un regalo para ella, y le pregunta que por qué es tan mala, y la doncella saca un vestido bastante asqueroso, y dice que es un vestido que su señora eligió cuidadosamente, y Clatie le dice que ella quería darle ese conjunto porque la vio mirando ese vestido, y en ese instante toma la mano de la pequeña prota, y alándola un poco le pide que hagan las paces, y le perdonará por las duras palabras que le dijo, y ésta pone la cara como una verdadera. Bueno, no lo diré porque es un lindo resumen y no quiero expresarme, pero de verdad que no me gusta esta niña, y ésta sigue acorralando la pequeña prota, y le pregunta que qué dice, pero en ese instante, alguien dice que está hablando mucho de robarle la ropa a su hija, y podemos ver llegar al duque de Paeraton, y está bastante enojado, y en ese instante la pequeña prota gira su cara despacio, y se pregunta que por qué el duque. Mientras que éste se sigue acercando, y el duque le dice a la pequeña bastarda que habla demasiado, y la prota pregunta que por qué está en casa, pero hace una hora en el salón del Palacio Imperial, podemos ver que el duque está sentado bastante serio, y alguien menciona que ha pasado un tiempo desde que fue a la escuela, pero se pregunta que por qué se siente tan aterrador. Mientras que todos se quedan en silencio un poco extraños en esa área, y uno dice que las opiniones son un poco distantes, y revisarán de nuevo los libros publicados por cada división y lo discutirán más tarde, y otro dice que es excelente, y está bien, porque han estado reunido por horas, así que necesita respirar, y este se ríe, mientras que otro dice vaya, y al parecer es hora, porque se suponía que le compraría a su hija un Ekeir,
pero eso es un gran problema. Y otro dice que él se preocupa por todo, y le pregunta que por qué no se lo pide a un hombre, pero este dice que ellos no saben de eso, y pregunta que si crees que un hombre cualquiera podría comprarlo. Y esta persona se queda en silencio, y dice que el conde tiene razón, y le dará la bienvenida si le compra algo de comida, mientras que el duque por su lado, se está imaginando a su pequeña prota diciendo que su papá está ahí, mientras que la persona sigue diciendo que su nieto le da un beso y agradecimiento si le compra una Claire, y el duque se imagina a la pequeña dándole un beso, pero este sigue bastante serio, y la persona sigue diciendo que hay un problema y es que ahora son muy populares, y es posible que ya estén agotados, y en ese instante el entorno en la reunión empieza a cambiar, ya que el duque se imagina a la pequeña triste, preguntándole que por qué no le llevó una Claire, y ésta le dijo que entonces no hay beso, y esto enojó muchísimo al duque, pero en ese instante dos personas se quedan observándolo, mientras que éste tiene una cara aterradora, y Stott se preguntan que si acaso le habrá molestado lo que estaban hablando, porque se olvidó que el duque de Paeraton es adicto al trabajo, y uno grita que deben apresurarse con la reunión, pero en ese instante, el duque llama al vizconde Terzo, y le dice que la tienda de postres, y le pregunta que dónde está, y este se sorprende muchísimo, y uno menciona que ahora los está castigando por hablar de dulces para su hija en una reunión destinada a discutir asuntos del Estado, porque eso es un insulto, y alguien menciona que al parecer para el duque ellos estaban alardeando de postres, y es una amenaza que no se puede ignorar, y estos se imaginan al duque en forma de león aplastándolo a todos, y de verdad están bastante aterrados, y otro menciona que ese hombre da mucho miedo, pero una persona sonríe y le pregunta al duque que si le interesan los postres, porque no parece un hombre así para nada, mientras que los compañeros de este mismo casi mueren de un infarto, y uno le grita que no lo haga enojar, pero este sujeto se queda incierto, y otro le pregunta que si acaso pensó antes de hablar. Pero en ese momento alguien tose un poco, y dice que ahora continuarán con la reunión, y mientras que el teniente se acerca al duque, y otra persona dice que el siguiente punto de discusión del día es una lista de todos los documentos. Pero en ese momento el teniente le da cierta información desconocida al duque, y este cambia su mirada y se queda en silencio, pero al mismo instante se pone en pie dejando a todos sorprendidos, ya que dio la espalda y se está marchando, y alguien le pregunta al duque que a dónde va, porque todavía no han terminado de hablar, y el duque dice que ha surgido algo urgente, pero alguien le dice que ha pasado un tiempo desde que no se encontraban, y eso no puede ser todo por ese día, pero el duque gira hacia atrás un poco molesto, y le pregunta que desde cuándo es obligatorio asistir a las reuniones, y en ese instante estrelló la puerta y desapareció, y esto mientras la persona de adentro se quedaban un poco asustadas, preguntándose que qué está pasando, pero el duque ya estaba afuera de ese lugar, y esto mientras el teniente le seguía, pero en ese instante se creó un momento de silencio, y el teniente exclama adiós, y menciona que todo estará bien, y solo debe tranquilizarse, porque no es nada grave, y este menciona que la última vez que él se fue de la nada, fue porque escuchó que la señorita estaba limpiando las ventanas, y no han pasado nada por un tiempo, porque la señorita dijo que permanecería tranquila desde ese momento, pero ese día, se marcha porque el duque escuchó que la hija del marqués está en la mansión, y este va bastante enojado, mientras que el teniente menciona que por alguna razón, aunque se usó el nombre del duque para cometer fraude, cree que está más enojado por el trato frío hacia la señorita, y es extraño, porque los duques de Paeraton son diferentes a cualquier persona, y aprender a mezclarse con la sociedad humana no es todo para ellos, y es decir, no requieren de un intercambio emocional, y este menciona que incluso los tres maestros que están por encima de la señorita, pero también menciona que la señorita, y este sonríe bastante feliz, y dice que se ve bien, mientras que el duque se nota un poco impactado por algo, y este gira hacia donde está el teniente, mientras que el teniente le dice que al parecer su excelencia aprecia mucho a la señorita, pero el duque le dice que es obvio, porque es de la sangre de Paeraton, y es natural mantenerla y protegerla hasta que llegue a una edad adulta, pero el teniente menciona que frente a él, su excelencia parece un padre normal, pero le dice a su excelencia que no es eso, y le pregunta
¿qué si no es la señorita una joven linda y encantadora? Mostrándonos un hermoso retrato de la prota con un sombrero bastante lindo, pero el duque se queda observando al teniente, y en ese instante se crea un silencio, pero el duque toma un pequeño suspiro, y le pide al teniente que no diga tonterías, y le pregunta que si no lo sabe, pero el teniente se inclina ante el duque y le dice que cometió un error, pero el duque le dice que de hecho no es usual que él haga ese tipo de preguntas, y le dice que hay solo una o dos cosas raras en esa niña, pero el teniente le pregunta que qué trata de decir, y el duque le dice que cada vez que se cae está llorando, pero el teniente le dice que eso no se puede evitar ya que es una niña, pero el duque le dice que eso no es todo, y sucede que a él le dice que le extraña, y también le besó en la mejilla, y la última vez se durmió en su regazo, y esto deja un poco incierto al teniente, que le pregunta que qué dice, y en ese instante, el duque también le dice que no es todo, porque también se siente extraño, y cuando ve a su hija su cuerpo tiene una reacción extraña, y el teniente le pregunta que si es así, y el duque sigue diciendo que inicialmente pensó que solo era una ilusión que sucedía en ese momento, así que no le tomó importancia. Pero solo sucedía cuando ella estaba a su lado, y el duque menciona que existe la posibilidad de que ella sea una maldición de sangre por ser una pariente, y el teniente se pregunta que si acaso es algo que el marqués Tarenka lo ha planeado, pero en ese instante, el teniente le pregunta al duque qué en concreto qué es lo que siente raro físicamente, y el duque le dice que el corazón, pero el teniente pregunta que cómo que el corazón, y el duque le dice que le hace cosquillas, como si hubiera un bicho adentro, y esto deja muy incierto al teniente, que menciona que otra vez lo tomó muy en serio, pero el teniente suspiró un poco, y le pregunta que si su corazón se siente como si estuviera latiendo rápido y se deteniera de la nada, y el duque le dice que sí, y sobre todo cuando no puede comer más, porque es muy sofocante que no pueda comer más, pero esto sorprende un poco al teniente, que exclama a su señor, y éste menciona que es el orgullo del imperio, pero el duque sigue diciendo que siente que quiere hacer más, y a veces sus manos se mueven por sí solas, y siguen mencionando que es un gran hombre y una noble leyenda viviente, mientras que el duque sigue hablando, y éste dice que cuando la mira quiere morderla suavemente y romper la pared, y es una enfermedad grave por así decirlo, porque afecta tanto físicamente como mentalmente, y el teniente se queda en silencio, y menciona que eso de una leyenda viviente es algo muy tonto, pero el teniente dice que sin embargo eso es un gran avance, porque algún día se dará cuenta del nombre de esa anomalía, pero más adelante, a las afueras del Palacio Imperial, podemos ver un carruaje detenerse, y alguien que suspira, pero el duque le pide al teniente que vaya a la tienda de postres que dijeron los nobles de antes, y el teniente le pregunta que qué dice, y el duque mira hacia atrás inexpresivamente, porque si va tarde se habrán agotado, y al parecer el teniente comprendió todo, y menciona que debido a la conversación se olvidó de cómo era su excelencia, y en ese instante se inclina, y le dice que lo siente e irá enseguida, y le pregunta que si compra todo el acler que encuentre, y el duque le dice que sí, porque a ella le gustan mucho los dulces, y el teniente le dice que está bien, pero el duque le dice que no, mejor no los compre, y el teniente le pregunta que qué dice, mientras que el duque se imagina a la pequeña dándole un beso, y dice que mejor él los comprará más tarde, y el teniente le pregunta que si irá su excelencia en persona, pero el duque le dice que mientras tanto vaya a otra tienda famosa de postre, y se asegure de ir a una especializada en pudín, y este menciona que sí, eso debería estar bien, pero le sigue diciendo el teniente que también vaya a una tienda de juguetes de los que le gustan a las niñas, y el teniente le dice que sí, mientras que el duque le dice que cualquier otra cosa que se le ocurra él se lo hará saber, pero tiene que irse, y el teniente se pregunta que si acaso eso no es todo, y este se dice a sí mismo que así es, pero dentro del carruaje podemos ver que el duque está bastante enojado, y menciona al marqués de Tarenka, y le pregunta que si acaso pensó que él no le haría nada si dejaba ir a su hija. Recuerden comentar para parte 7. Gracias y besos.